9, Canal Regional. Y Automotriz Salazar e Israel presenta Conversa con... Muy buenas noches. Corría el año 1960 cuando los movimientos juveniles dispararon para distintos lados. Algunos siguieron al Che Guevara, el Che que murió allá en Bolivia. Otros se identificaron con los movimientos juveniles del año 1968 en Francia, en París. Y otros siguieron a un argentino, Mario Rodríguez Cobos. Él, que tenía una imagen de una figura larga, delgada, y que le pusieron silo, porque así son los silos donde se guarda el grano en Argentina. Han pasado los años, han pasado casi 30 años, y Silo sigue reuniendo gente alrededor de él, sigue siendo un líder y se ha transformado casi en un mito. Desde una provincia argentina, desde Mendoza, Silo transmite su mensaje con sus libros y con sus cartas. Silo, Mario Rodríguez Cobos, está esta noche con nosotros. Muchas gracias por estar junto a nosotros y junto a la gente, más que con nosotros, para conversar de su último libro, pero también de su visión del mundo y para que nos explique, bueno, por qué un mito. Los mitos, para que sean mitos, no están, o es difícil de conversar con ellos, o son un poco inaccesibles. Claro. Pero usted llega, va a los medios de comunicación, conversa con la gente y es un mito que, bueno, que logra estar en las casas de todos nuestros telespectadores. Muchas gracias por darme esta oportunidad de expresarme, de llegar a la gente de Concepción y por el muy buen trato que he recibido ya en el mismo momento en que llegué aquí a este lugar tan lindo. Efectivamente he venido a presentar ese libro, di una charla breve. Es un libro de cartas, es un libro de opinión, así que no es ningún tratado, ninguna cosa, digamos, sistemática, importante. Son las opiniones que uno escribe a sus amigos. Claro, estos amigos a veces son anónimos, pero se llega a ellos. Este libro va a estar en los kioscos, va a estar repartido, va a estar a manos de la gente. ¿Qué es lo que plantea el movimiento humanista? El movimiento humanista fue un movimiento bastante perseguido en su tiempo. Las mamás no les gustaba que sus hijas pertenecieran al movimiento humanista. Claro. Lo acusaban de practicar el liberalismo sexual o el amor libre, o de constituir sectas, claro, o que permitían el uso indiscriminado de la droga. Claro. Bueno, ¿qué hay de verdad de todo esto? ¿Se equivocaban las mamás de ese tiempo? Claro, desde luego. ¿O las de ahora también? Sí, claro, desde luego. Hay una cosa, lo estuve escuchando con mucha atención cuando usted caracterizó la década aquella, la década del 60. Una década en donde la juventud explotó de pronto en distintas partes del mundo. Por supuesto que esa explosión no se debió a nosotros. En distintas partes del mundo iba explotando este fenómeno juvenil contestatario. Por algún motivo una generación se despertó y empezó a presentar su propuesta de distintos modos, como explicó usted. Que los hippies por un lado, que el guerrillerismo, que la droga. Que empezaron fuertemente los movimientos musicales, que hoy ya son tan aceptados por todo el mundo, esa forma que tienen de expresarse. Bueno, también en ese contexto aparecieron los primeros grupos de estudio nuestros, también de gente joven, tenía la misma base generacional. Aparecieron esos grupos de estudio donde yo y otros amigos dijimos, esto se está complicando, ¿cómo será esta crisis que está viviendo el mundo? ¿Cómo será la crisis que tenemos todos nosotros? Tenemos que estudiarlo, tenemos que comprenderlo, y así se formaron los primeros grupos de lo que luego con el tiempo iba a ser el movimiento humanista. Aquello no era un movimiento humanista, era más bien un grupo de estudio. Cuando se producen los golpes militares en distintos países de Latinoamérica y están en marcha todos estos fenómenos contestatarios, los padres
los adultos en general se hincheran, asumen una actitud un poco histérica y ven en los jóvenes especies de enemigos que los asedian por distintos lugares. Son estos fenómenos que ocurren a veces en la historia. ¿Sus padres también? No, porque la gente que estaba más próxima y sabía de qué se trataba no tenía esas dificultades. Los que tenían esas dificultades eran, y a veces en las clases altas, gente que sentía que se discutía su escala de valores y sentía que se disparaba toda una respuesta que ellos no sabían contrarrestar. En esa situación, cuando estos grupos nuestros empiezan a convertirse en movimiento y dan algún tipo de respuesta, frente a esta cosa informe que era el hipismo y que eran esos fenómenos, claro, lo que más se caracterizaban eran los grupos nuestros, que tenían esa especie de consistencia, esa especie de militancia. Entonces a ellos empiezan a atribuírsele todo tipo de maldades. Pero claro, no podía ser que fueran al mismo tiempo de derecha, de izquierda, hippie, en fin, todo lo que pasaba junto se lo adosaban a este pequeño movimiento. Así pues, por un lado los golpes militares, por otro lado la explosión juvenil, por otro lado un poco la histeria de los adultos frente a un mundo que cambiaba, crearon estas condiciones en donde se deformó mucho lo que realmente sucedía y que no fue bueno como lo plantearon ellos. No fue bueno porque no ayudó a entender estos fenómenos que son de gran importancia para entender después qué pasa con el proceso de las generaciones. Cuento esto porque hoy nos encontramos en una situación donde la ruptura entre las generaciones, la incomunicación entre el mundo de los adultos y los jóvenes, la falta de participación de los jóvenes en los esquemas que propone la sociedad, está llegando a niveles peligrosos. Si toda una generación no participa en ese esquema, la cosa puede complicarse porque se traban los mecanismos y además porque se pueden intentar otras formas de participación de lo más violentas y con otras salidas. Por eso esta ruptura no se produce por un desarrollo tecnológico. Antes no era más fácil que no hubiese este choque generacional porque claro, lo que habían hecho los padres lo podían seguir haciendo los hijos porque nada había cambiado tanto, pero es posible. No sé, yo me acuerdo que ahora yo no tuve calculadora en el colegio, no hace tantos años. Claro. Bueno, ahora todos tienen calculadora, todos tienen computadores, Claro. Es distinto. Entonces, Seguro. el lenguaje incluso que usan los jóvenes no puede ser el mismo de los padres. Seguro. Entonces, ¿no hay también un ingrediente de tecnología en que el cambio es cada vez más rápido, Claro. es cada vez más veloz Claro. y por lo tanto el choque va a ser cada vez más fuerte? Indudablemente el impacto tecnológico es uno de los factores que separa las generaciones, promueve la producción de distintas formas ¿La de lenguaje. tecnología es ideológica? ¿Perdón? ¿La tecnología es ideológica? La tecnología en principio no debería serlo, pero como la tecnología depende de un proceso de producción, está ideologizada, inevitablemente está ideologizada, aun cuando no quieran la gente, ¿no?, utilizarla como herramienta. Pero bueno, de acuerdo a la descripción que vamos llevando, yo decía que era importante comprender aquella época, porque al comprenderla bien nos ayudaría a ver la situación de hoy, donde aquella ruptura generacional que se produjo, donde los palos que recibieron los jóvenes, en todo sentido, donde las heridas que se abrieron en aquella generación no cicatrizaron del todo y donde me da la impresión se produjo una suerte de corte histórico que siguió luego avanzando sin solución hasta el día de hoy, en donde se ha producido un abismo muy fuerte en la participación de las nuevas generaciones frente al mundo de los adultos. Por eso yo digo que no estuvo bien interpretado, bien realizado, bien entendido, no ayudó a entender este proceso el haber disparado una actividad histérica frente a la contestación de los jóvenes que se expresaban bien o mal, pero empezaban a expresarse en un mundo, era un mundo joven que se abría. Eso no se interpretó correctamente y eso ha traído consecuencias hasta el día de hoy. Yo diría, si se me preguntara qué tal estuvieron ustedes que eran los jóvenes de aquella época, yo diría, por lo menos en lo que hace a nosotros. Yo no puedo responder ni por los hippies, ni por los guerrilleristas, yo puedo responder por lo que nosotros hicimos y puedo decir, con cierta pena, que nosotros no consideramos haber cometido errores de juventud, ni renegamos de nuestro pasado. ¿No reniega de nada? Por lo pronto, en lo que hace a todo esto, nos sentimos
que teníamos razón. ¿De qué se arrepiente? Tal vez de no haber podido canalizar una cantidad de fermentos sociales que en aquella época ya estaban tal vez listos como para haber tomado una dirección más positiva. ¿Faltó estrategia? Tal vez faltó estrategia, tal vez faltó organización, éramos muy poquitos, tal vez nuestras ideas no estaban todavía bien montadas, de eso en todo caso, pero no de todo lo que tratamos de hacer en aquella época. Aquí no hay pecados de juventud. Yo creo que hubo pecados de adultez. Son los adultos lo que me parece que cometieron en aquella época serios errores con consecuencias serias para la juventud de hoy. Usted estudió en un colegio católico. Así es. Usted vive en el mundo occidental. Sí. Usted vive en Argentina, o sea, en Sí. Latinoamérica. ¿Qué influencias ha recibido usted como persona? Todas esas. La influencia del catolicismo en el que me formé, la influencia de Latinoamérica, en la que me siento tan inserto. Bueno, por ¿Y último, influencia marxista? la influencia de Chile, que está tan próxima. ¿Influencia marxista? La influencia del marxismo, la influencia ¿Qué es lo rescatable del marxismo? en el momento actual. Sí, O en general. ahora, a ver, como principio. Como principio, un cierto optimismo en el futuro del hombre. ¿Qué más podría decir de rescatable? ¿El materialismo histórico? El materialismo histórico y el materialismo dialéctico fueron fórmulas que se ensayaron y que corresponden más bien a una etapa del desarrollo de la sociedad socialista de la URSS a manos de Stalin. Él trató de dar una estructuración de esas divisiones un poco arbitrarias entre materialismo histórico y materialismo dialéctico, pero en fin, son etapas que ¿Usted cree en la lucha de clase? Yo creo que se dan luchas de intereses continuamente, pero no creo que el motor de la historia esté dado por la lucha de clases, sino más bien por el enfrentamiento entre generaciones que a veces termina dando una solución o a veces produce un estancamiento, como en el momento de ¿Y cree en la teoría del valor marxista? la plusvalía y todo aquello. Esta fue aplicable tal vez a la economía que corría allí por 1840, pero se modificó enormemente el esquema económico. Es decir, muchas cosas que fueron valiosas en su momento como forma de interpretación, tal vez hoy haya que dar un paso adelante. Es rescatable para mí la concentración del capital financiero internacional. Eso me parece que sigue teniendo vigencia. En el análisis de Marx, ya desde aquella época se apuntaba a eso y me parece que ese proceso sigue adelante. Es rescatable. ¿Usted no es católico? No, no soy católico. ¿Por qué no es católico? ¿Por qué habría de serlo? Porque Entonces, recibió una educación católica. Normalmente los que reciben educación católica la son continúan, católicos. La continúan. ¿Por qué no? Bueno, Parece que no, porque hay algunas diferencias, sobre todo en cuanto al dogma se refiere. Es ¿a cuál de todos los dogmas de la Iglesia? Bueno, Tiene varios. en general a los dogmas que plantean o hackean a la razón en sus soluciones. No es que yo sea un racionalista, pero digo que hay algunas dificultades que a gente como yo le crean. Hay algunas dificultades entre la fe y la razón que le crean. ¿Usted no tiene fe? Sí, yo tengo fe en ciertas cosas que se apoyan en algunas observaciones al mismo tiempo. Yo creo, por ejemplo, en una cierta dirección de los procesos históricos. Creo en que los pueblos, aunque tengan contratiempos, siempre van acomodándose de tal manera de ir progresando. Creo que la humanidad, aunque tenga muchos contratiempos y esté al borde del colapso y del suicidio, se las arregla para enderezar su destino. ¿Pero hay un ser superior? Es posible que esa intención sea la que impulsa al ser humano hacia otro. ¿Pero usted cree en un ser superior? Porque una cosa Yo es no que sea podría- posible o no Yo no posible. podría colocarlo un ser superior en sentido antropomórfico, como si fuera una persona. No, Pero sí creo en una intención de la que también es parte la intención humana. ¿Usted se decepcionó de la Iglesia Católica? No me decepcioné, me pareció que no respondía a mis inquietudes, me pareció un instrumento no adecuado. ¿No adecuado a qué? No adecuado a mi desarrollo, no adecuado a mis preguntas, y me sigue pareciendo que puede ser muy adecuado para mucha gente. Esto me ha ayudado mucho, este tema
de ensayar la tolerancia en el sentido de que puede haber creyentes, no creyentes y demás. Me ha ayudado tanto que me ha llevado a la formulación de algo que creo que es importante, que es la diversidad en la convergencia. Es decir, esto mismo de que yo era católico, luego no lo fui, que vi católicos que hacían esfuerzos importantes por cambiar las cosas, que vi católicos de distinto tipo, que vi marxistas, que vi gente excelente en distintas posiciones. Esto me ayudó a entender que estamos llegando a una etapa de diversidad en donde lo interesante es cómo se enriquece una misma dirección con aportes de gente distinta, y donde veo que no es interesante tratar de uniformar a todos en el mismo credo político, en las mismas fe religiosas. Pero es cierto que estamos llegando a una etapa de diversidad, o es solo aparente, con medios de comunicación, con un solo mensaje para todo, con multinacionales en que son los mismos productos para todos, las mismas bebidas de fantasía para todos, en que las mismas cadenas de negocios, de establecimientos comerciales están en todas partes, están en Moscú, están en Nueva York, en Washington y en Santiago. Así es. Bueno, pero... Así es, pero entonces da la impresión de que algo se concentra. ¿O uniformidad? Yo creo que deberíamos ver esto con algún cuidado. Claro, la conversación sería muy larga, pero digo esto: es cierto que se va concentrando el capital financiero mundial, la banca mundial está haciendo de su desarrollo y postrando a la industria, al comercio, en fin, a los países, etcétera. Pero también, al par que veo esa concentración, veo que se van desestructurando muchas cosas. Es decir, se desestructura la empresa que conocimos, la empresa cerrada, inflexible, ha tenido que hacerse modular, ha tenido que hacerse flexible, ha tenido que hacer recambios, el organigrama de administración, el organigrama de gerencias y demás ha tenido que ir cambiando, esto lo vemos, se han diversificado los medios de difusión, aunque luego terminen concentrados, por exigencias del público mismo. A veces han sucedido cosas como estas. En un país se está trabajando con un modelo, por ejemplo, Japón es extraordinario, Europa es extraordinaria, hay que seguir ese modelo. Muy bien, sucede que empiezan a fracasar. Los modelos europeos, se caen abajo los gobiernos, en Japón se caen abajo los gobiernos, etc. Y entonces los medios de difusión oficiales de ese país hacen todo el esfuerzo porque no se sepa lo que pasa. Porque claro, si la gente sabe que ese modelo está fallando, va a haber problemas. Ellos de pronto hacen el esfuerzo por monopolizar la información. ¿Y qué sucede? Que entra por otra onda la información, entra por el cable, entra por el satélite. En ese caso concreto, aunque todo responda a una misma dirección de la información, en ese caso concreto el taponamiento de la información no puede funcionar gracias a la diversificación en que han entrado los medios de difusión. Porque en definitiva, aunque terminen en una misma mano, en esa situación concreta, ayudan a la gente a entender que las cosas no son como quiere instalarlas un solo. Pero será tan así. Hay una concentración creciente de los medios de comunicación. Sin duda. Pero no hay una diversificación. Pero yo estoy poniendo los casos concretos en los que se ve que existen problemas de estructuración, de control tan pensado, tan arreglado, tan sistemático, que las cosas no salen a veces como se planifican. ¿Hay una especie de gobierno mundial? Yo no diría gobierno mundial, yo creo que es una cosa un poco mecánica esto de que se vaya concentrando en pocas manos. ¿Usted es partidario de la economía libre, como se conoce en el mundo occidental? No, de ninguna manera. ¿Cómo debería ser la economía? Por lo pronto no creo que sea libre. Por lo pronto esto de jugar, de que hay leyes de mercado y demás, esas leyes de mercado no existen. Lo que existe es la regulación de distintos grupos de intereses que en ocasiones abren una válvula, en otras la cierran. De ninguna manera creo que el uso excesivo de la palabra libertad, liberalismo, todo eso es bastante tramposo y que las cosas no son así en absoluto, están inducidas por los grupos financieros. ¿Y cómo debiera ser el sistema económico? Por lo pronto habría que revisar la relación entre trabajo y capital. ¿Usted es partidario de la propiedad privada? ¿Prefiere la propiedad comunitaria? Una cosa es la propiedad privada de los medios de producción y otra cosa es la propiedad privada de cuestiones que no tienen nada que ver con los medios de producción. Así que esto habría que discutirlo bastante a fondo. Pero lo que quiero decir es esto. En una empresa cualquiera, la ganancia es para el capital y el salario o el sueldo es para el trabajador.
Ahora bien, si esa ganancia es para el capital, es precisamente porque se tiene la concepción de que el que arriesga es el capital. Desde nuestra concepción humanista, el riesgo es el riesgo humano del trabajador, porque el trabajador, si se le cierran las puertas de trabajo, pierde su vida, pierde la cantidad de años que ha dedicado a ese esfuerzo y además pone en peligro a su familia, a sus niños y a todos aquellos que le rodean. Entonces hay que replantear este tema de quién pone el peligro de su vida en juego. Cuando el capital domina la empresa y de pronto, en lugar de esa ganancia reinvertirla en el proceso productivo, o si hay saturación de mercado y no se pudiera ampliar esa empresa para abrir nuevas fuentes de trabajo, ese capital debería de todos modos volcarse nuevamente al circuito productivo y abrir nuevas fuentes de trabajo. El tema acá son las fuentes de trabajo y el aumento de la producción. Pero si por lo contrario, ese capital, en lugar de reinvertirse, se desplaza hacia el circuito financiero, hacia el circuito especulativo, y luego, como consecuencia de esto, hay que reducir la planta de personal, hay que aumentar la productividad de un modo esclavista, hay que hacer un montón de modificaciones de tal manera que lo que aumenta en definitiva no es la producción, lo que aumenta en definitiva es la circulación del capital financiero y la quiebra empresarial empieza a verificarse en todos lados. El que termina perjudicado es el trabajador que se queda en la calle sin fuentes de trabajo. Este es el punto que hay que revisar como muy importante. El punto de la relación trabajo-capital. Hay teorías económicas que señalan que el capital no es más que trabajo acumulado. Es una forma de verlo. ¿Es así? No, no lo creo. Es trabajo acumulado. Quien ha trabajado mucho, ha ahorrado y no ha gastado todo lo que ha obtenido, forma un capital. Las cosas no son así de ninguna manera. Además, ¿qué estamos haciendo? ¿Una moral del capital, diciendo el capital es bueno porque significa acumulación de trabajo? ¿O estamos llegando a una situación donde tenemos que modificar esquemas? Y el circuito financiero, que lo que son los bancos. Pero los bancos acaso no prestan dinero para que se formen nuevas empresas. Sin duda, prestan dinero y entonces exigen cómo deben ser manejados esos dineros. Por ejemplo, lo prestan a nivel internacional. Se lo prestan, que son los créditos blandos que otorgan en un momento dado a una dictadura dada. Esa dictadura contrae deudas con el Fondo Monetario Internacional o con la banca internacional, no el pueblo. Y entonces, claro, llega el momento en que hay que responder a esa deuda. Claro, las cosas van cambiando porque se cambia la tasa de interés. En definitiva, comienza a armarse una ampliación tal que al final nunca se puede pagar la deuda y se está mucho más endeudado que cuando se prestó por primera vez. Es decir, el pago que hay que ir efectuando se hace cada vez más astronómico, es lo que sucede en la economía de casi todos los países de América Latina. Esto es una situación grave porque entonces la banca, en lugar de propiciar el desarrollo de los países, está succionando los recursos de cada país, con lo cual, aunque aparezcan ciertos desarrollos y ciertos avances más o menos visibles en los centros de las capitales importantes, en realidad lo que va ocurriendo es que se van empobreciendo las capas bajas de la población, mientras ese 20% aumenta sus ganancias y, por supuesto, el capital. ¿Cómo se modifica esto con leyes? ¿Se prohíben los bancos? ¿Se eliminan los bancos? ¿Se restringe la actividad de los bancos? Porque, no, estas soluciones no pueden ser puntuales. A ver, pregunto yo. Estas no pueden ser puntuales. Si un partido humanista fuera gobierno y tuviera entonces todo el poder, porque tiene mayoría parlamentaria, y tuviera todo el poder para modificar el estado de cosas en un país, ¿qué es lo que harían? ¿Elimina los bancos? No, utiliza los bancos para que presten sin usura. O sea, limita las tasas de interés. Absolutamente, porque no es ninguna novedad. Por ejemplo, no digo que sea el mejor de los modelos, pero digo, en el mundo islámico está claro que los bancos están al servicio del pueblo en ese sentido y funcionan nada más que agregando un pequeño interés que no es interés porque es para pagar el funcionamiento. ¿Y qué más haría? Bueno, pero quiero decir que eso es posible. ¿Y qué más haría? Que el banco preste sin ganancia. Eso es absolutamente posible. ¿Qué más haría? Y no sé qué haría un partido humanista en un país. ¿Qué haría para que el capital no vaya a este circuito financiero o no se dilapide? ¿Cómo obligaría tendría que establecerse una relación totalmente nueva entre el trabajador y el empresario? En esta empresa nueva de otro tipo tendría que establecerse nuevas relaciones, no podrían ser las actuales. ¿Cómo sería la dirección? ¿Cómo sería la gestión? ¿Quién se encargaría de la gestión? Porque ahí está el tema.
Así que no es cuestión de que usted gane más o gane menos. El tema es quién decide y cómo se gestiona todo eso. Creo que es un problema que habría que verlo por todos los ángulos, ponerlo tal vez patas para arriba. Vamos al tema de la familia. ¿Cómo no? Usted distingue entre la familia real y la familia formal. Pareciera que ser entre la familia en la que hay amor y aquella en que no hay amor, pero subsiste y es una cáscara. Exacto, eso digo. Y la que tiene cáscara tiene que divorciarse. No es que tenga. ¿Debería? Pero sí es que hay que dar la opción simplemente. Porque de qué nos sirve que la gente esté sufriendo innecesariamente, que a la vez los mismos hijos estén sufriendo esta presión, que se haga toda la cosmética de la familia, que se finja una situación si esto... En algunas constituciones latinoamericanas se dice que la familia es base de no sé qué cosa, de la sociedad. Sí. No sé si lo dirá la constitución argentina. Sí, claro. También lo dice. Lo dice esto de que es la célula fundamental de la sociedad. ¿Y usted cree en eso? En primer término es una imagen que viene del campo de la biología. No sé de qué manera la familia puede ser una célula de la sociedad, imaginando de la sociedad a su vez un tejido. Bueno, eso es, para empezar, la imagen no me parece buena. Y para seguir, la familia es un hecho histórico muy variable. Imagine usted la familia musulmana, por ejemplo, y los he traído mucho a los musulmanes, como que imagine la familia musulmana, cómo es que es una familia amplia, muy grande, donde en el concepto de familia interviene mucha gente. La poligamia, por ejemplo, no es una cosa despreciable y no es una cosa grave y no es pecaminosa, porque está dentro de los parámetros de esa que es una gran cultura. ¿Quién lo va a negar? Y no se puede descalificar ese tipo de familia porque no es nuestra familia occidental y cristiana. La familia hindú tiene sus parámetros. ¿De qué familia estamos hablando? ¿Estamos hablando de la familia en general o estamos hablando de la familia occidental y cristiana como si fuera el modelo para el mundo? Si de lo que estamos hablando de la familia occidental y cristiana como modelo para el mundo, estamos cometiendo muchos excesos. ¿Y no será modelo para el mundo occidental? Y quién sabe si para el mundo occidental, porque ha ido cambiando mucho. Y esta familia, que antes era una familia numerosa, con cierta calidez y con cierta relación y un modo de acción entre todos los componentes, hoy se ha convertido, en ciertos casos, en esta familia formal que hemos mencionado, que además de crear conflicto y trauma a todas las partes y a la nueva generación que nace ahí, además de eso, no tiene salida, porque no hay un tipo de legislación que permita justamente que se solucione ese problema. Me parece que es inhumano cerrar las posibilidades. ¿Debiera existir o deben existir leyes que regulen el matrimonio? Leyes civiles, me refiero a las leyes de los códigos civiles. Porque es bueno que exista una legislación que regule esta especie de contrato que celebran un hombre y una mujer, o es una relación tan personal que no debiera el Estado meterse en esto. Bueno, en realidad yo creo que todo debería quedar en manos de la gente. Pero veamos las cosas en sus etapas de desarrollo. Eso es lo deseable, ¿no es cierto?, a futuro. Pero en el momento actual es bueno que exista una determinada legislación a fin de que, por ejemplo, los hijos no queden totalmente desamparados después de haber venido al mundo. De tal manera que esto hay que ser prudente en este asunto de qué pasa con la nueva generación que de pronto aparece en la familia. ¿Qué piensa usted del aborto? El aborto me parece que es una cosa no deseable en absoluto. Yo sé que hay una manipulación de la palabra aborto y se dice, si usted defiende una ley de aborto, usted defiende el aborto. No, eso es una manipulación bastante indecente. ¿Quién va a querer que haya aborto? ¿Qué mujer que concibe un niño, que lo va formando con cariño, que lo considera luego un proyecto humano, cómo va a querer abortar? Lo que pasa es que hay situaciones trágicas, graves, en una violación, en una malformación que se puede ver hoy a través de la ecografía y por otros análisis que existen. Hay situaciones muy graves donde la gente llega a un punto en que se ve impulsada a ese aborto con toda la tragedia que conocemos del aborto ilegal y el peligro para montones de mujeres en todas partes. Entonces, si se me pone contra la pared y se me dice, ¿usted es partidario del aborto? Yo respondo, yo soy partidario de que exista una ley que regule este asunto y no se me puede decir, ni lo digo,
de que el aborto es una cosa deseable, interesante, la gente va a tomar un café y de paso se hace un aborto, ¿no? Como en el caso del divorcio. No es deseable la separación de la gente. Gente que se lleva perfectamente bien, que está en muy buenas relaciones entre sí, los cónyuges, muy buena relación con sus niños, de pronto sale una ley de divorcio, esa gente no va a decir, qué bien, ahora puedo divorciarme. ¿Qué es esto? La ley de divorcio no obliga a nadie, el que no quiere divorciarse no se divorcia. Pero estas cosas se manipulan, se informa mal a la gente. Este diálogo que estamos haciendo, que me parece brillante, no por mí, sino por el diálogo mismo. Este diálogo que se está haciendo me parece además didáctico, me parece que es participativo, que la gente toma contacto con estos problemas. Pero esencialmente, ¿usted permitiría entonces o prohibiría el aborto? ¿El aborto estaría sujeto a determinadas condiciones? No, el aborto debe estar sujeto a determinadas condiciones, absolutamente. Y creo que el divorcio debe tener una ley que lo contenga por este problema que ocurre con los hijos, que podrían quedar absolutamente desamparados si no se hicieran las cosas bien. ¿En qué es distinto usted a otros líderes? Porque yo lo escucho hablar y hay líderes que están a favor del aborto en determinadas circunstancias, hay otros que están a favor del divorcio, hay otros que también hablan en contra de en favor de la familia o de esta familia real, como usted la llama. Claro. Bueno, pero ¿en qué se diferencia usted de esos líderes? Le digo esto, y es cierto lo que dice, pero yo también lo he visto, lo he observado. A veces me parece que mucha gente que coincide con el punto de vista de uno no coincide en otros puntos. ¿Por qué sí en unos puntos y por qué no? Porque me parece que en general los que dan esas opiniones no tienen una concepción del ser humano y se mueven un poco pragmáticamente o un poco de acuerdo a cómo estén los tiempos, cómo esté el equilibrio que haya que hacer para decir una cosa o decir otra. Acá, en el caso personal, creo que hay una diferencia grande, hay una concepción del ser humano. Y si no se tiene una clara concepción del ser humano, uno va a dar una respuesta en un campo, pero que va a ser opuesta a la que dé en otro campo y así siguiendo. Si usted quiere, y me da un poquito de tiempo, le transmito lo que pienso sobre Dígame. esto. Pienso, por ejemplo, respecto del divorcio. A mí me parece muy coherente la posición de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica piensa que en el momento en que se produce el entrecruzamiento del espermatozoide y el óvulo, bueno, la chispa divina llega a ese ser que es ya un ser humano. Si se tiene esa concepción del ser humano, ese ser ya en formación es ya no solo un ser humano, sino además un ser humano con alma, con una cantidad de atributos. Imagínense, en esa concepción, efectivamente, quien cometiera un aborto estaría pecando absolutamente y además estaría cometiendo un asesinato. Porque se está suponiendo que ahí ya existe un ser humano. Y si existe un ser humano y usted interrumpe su desarrollo, usted sencillamente está cometiendo un asesinato. Esa es la postura de la Iglesia Católica. A mí me parece que es coherente en ese planteamiento decir que quien interrumpe el proceso comete un asesinato. Bien, pero ¿qué sucede con quien no participa de ese punto de vista? Por ejemplo, en nuestro caso tenemos una visión del ser humano que creemos que el niño cuando está en formación y no ha salido al mundo es simplemente un ser natural y además es un proyecto. Por eso la gente quiere tener hijos, aspira a que se conviertan en seres humanos, quiere tener descendencia, pero decimos nosotros, únicamente en el momento del parto, en el momento de la apertura hacia el mundo, que es lo que caracteriza la esencia del ser humano, únicamente en ese momento aparece un ser humano al mundo, en el momento del parto. Como usted ve, las diferencias son enormes en la concepción. Yo ahora tendría que justificar por qué digo que en el momento del nacimiento. Bueno, también tendrían que justificar otros por qué dicen que en el momento del... Esta es una discusión larga. Pero digo, hay que ser coherente. La concepción que nosotros tenemos del ser humano nos permite decir cosas de ese tipo, nos permite decir que las instituciones son históricas, que esa supuesta permanente institución de la célula fundamental de la sociedad no es tan permanente y no es natural, sino que es histórica,
nos permite decir que las voluntades son las que importan, porque son las que dan la dirección a los actos humanos, y que entonces en un momento nos ponemos de acuerdo y en otro si estamos en desacuerdo hay que solucionar estas cosas. Es la concepción del ser humano. ¿Usted cree en el poder del ser humano? Sin duda. ¿Puede un ser humano adivinar el futuro? Y no sé si adivinar, creo que puede prever ciertas cosas. Sí, puede prever. Típico de la conciencia humana y no de la conciencia animal. Puede prever de acuerdo a un análisis lógico, a un problema racionalista. Sí, Pero claro. ¿podría un ser humano prever el futuro, tener poderes especiales? Podría, tal vez. Los avances en ese campo no son tantos. Usted recuerde que, por ejemplo, la escuela de Basiliev en Rusia hizo sus investigaciones en el campo de lo paranormal. Recuerde lo que pasó con la escuela de Rin en Estados Unidos, el método estadístico para estudiar el fenómeno paranormal, y todos estos estudiosos del campo de lo paranormal, en realidad, a la hora de la investigación de laboratorio, no dieron los resultados esperados. Entonces apareció otra corriente que dijo, bueno, no hagamos investigación de laboratorio porque parece que inhibe al fenómeno paranormal, y hagamos estudios cualitativos y no cuantitativos, no lo llevemos al campo de la estadística, y veamos si aparece lo paranormal en otros campos. Esto nunca... ¿Usted cree en los fantasmas? No. Termino el desarrollo de la idea. En cuanto a lo paranormal, a las facultades del hombre, adivinar el futuro, etcétera, creo que esto no ha sido probado científicamente. Y con esto no estoy diciendo que sea imposible tal cosa. Digo que estas facultades no han sido probadas científicamente. Pero yo le pregunté, no sé si habían sido probadas científicamente, sino si usted creía. Hay muchas cosas que no están probadas científicamente y uno cree. Lo considero una posibilidad, sí, ¿cómo no? ¿Pero cree? En las facultades paranormales, creo, me parece posible, sí, creo ¿Y que creen- pueden comunicarse. ¿Y cree en los... Como las radios, las Sí. personas. ¿Y cree en los espíritus? Le pregunto porque la Iglesia Católica cree. Cree, En la Iglesia sí, Católica claro. están los exorcistas. Sin duda, ¿Y usted sin cree duda. en ese tipo de cosas? No, en todo caso habría que estudiar muy bien esto que se toma por fantasmas. Yo creo que a veces son errores de percepción, a veces son hasta errores de memoria del que cuenta la historia y resulta que no fue así. Creo que hay mucho error ¿Y cree en el mal? en el mal. En verdad yo no tengo una visión maniquea del mundo, en el sentido de que el bien y el mal luchan eternamente, o va por largas etapas hasta que se impone el bien. No me parece, no respondo a esa raíz persa, esa raíz maniquea que luego aparece en el cristianismo. No, me parece que el ser humano es el único ser no natural capaz de cambiar al mundo, transformar su propia naturaleza, y creo que comete numerosos errores. Es una especie muy nueva la humana. Escasamente tiene 2 millones de años. Es de las especies más recientes. La cucaracha, por ejemplo, tiene 50 millones de años. Se adaptó también a este planeta, que es casi eterna. ¿Usted cree Una que especie de bicho a transistores que sigue adaptada al medio, no como el ser humano, que es un poco desequilibrado. ¿Y será porque a lo mejor no somos de aquí, que llegamos aquí? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo ¿Qué cree saberlo? usted? Porque eso de andar adaptándose a un mundo en el que siempre hemos estado es raro, ¿no? Claro, es raro. Pero no podría decir nada sobre eso. Los datos que tenemos, los datos arqueológicos, los datos históricos, nos muestran una cierta continuidad del Cromañón, el Homo sapiens javaensis, el Homo sapiens... ¿Sabe? Después de escucharlo, yo noto que ustedes tienen un pensamiento muy racionalista, extraordinariamente racionalista. Cualquiera que hubiese dicho va a venir Mario Rodríguez Cobos habría pensado, debe pensar en mentes galácticas o en otro tipo de cosas, y sin embargo usted sigue todo un pensamiento, y si no está probado, no existe, o duda, casi existencialista. Sí, O muy existencialista. Con muchas similitudes, sí. ¿Y por qué entonces un pensamiento tan racional atrae tanto a los jóvenes? Normalmente los jóvenes sienten más atracción por lo etéreo, más que por lo absolutamente tangible. ¿Qué es lo que Puede ser, ocurre? pero acá hay un problema de fondo más que de análisis intelectual. Yo recuerdo las últimas palabras de Willy Brandt,
que fue un gran político y un hombre además de mucho coraje cívico. Estaba él por morir, sí, llegaron algunos periodistas a verlo. Y le dijeron, hace poco tiempo de esto, y le dijeron, oiga, ¿cómo interpreta usted este neonazismo en la Alemania que usted ha querido tanto, por la que sufrió tanto? ¿Cómo es que las nuevas generaciones, los jóvenes, empiezan de nuevo con el neonazismo, con la barbarie, con todas estas cuestiones? Y el pobre Willy Brandt dijo, no dio la explicación que hubiera dado un político. Y es bueno porque cada vez reciben menos sueldo, o hay desalojo, o hay... Él le dijo, yo creo que los jóvenes están desesperados. Me pareció una respuesta muy importante. Yo no sé si hay que hacer tanta disección de los jóvenes. Yo creo que están en una situación muy difícil y que hay cosas superficiales que los atraen, pero hay cosas más profundas que los atraen, que no es exactamente una cosa etérea, es una cosa de supervivencia, de su propia existencia. ¿Por qué los jóvenes pueden interesarse por este pobre pensamiento nuestro? Porque deben reconocer alguna verdad, no solo racional, sino vital, alguna verdad en su existencia, en todo lo que... ¿Desde cuánto tiempo, cuántos años que están desesperados? ¿Cuántas décadas que están desesperados? Sí, hace tiempo, pero ahora es serio. ¿Más serio? Ahora es serio, ahora termina... ¿Más serio que los años 60? Sí, absolutamente. En los años 60 había mucho de declamativo. Ahora hay niños de 8 años que se están suicidando. ¿Y qué pasó con eso? ¿Es serio? ¿Y qué pasó con los jóvenes de los años 60 en que no pasó nada? ¿Qué es de ellos ahora? No, son empresarios, son... bueno, depende en qué estrato hayan funcionado. Pero ¿qué quedó del hipismo? ¿Qué quedó del guerrillerismo a la usanza de entonces? ¿Qué quedó de las búsquedas místicas a Katmandú? ¿Cómo siguió desarrollando eso? Hubo mucha gente que siguió asilo y ahora es empresaria y se olvidó. Sin duda, pero la diferencia... Y no quieren acordarse que pertenecieron al movimiento. Seguro, pero la diferencia está en que el movimiento sigue y crece y se desarrolla en el mundo. Esa es una gran diferencia. También en su origen debe haber habido grandes diferencias con los otros. Se nos acaba el tiempo, parece. Me están haciendo señas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Gracias. Y voy a mostrar el libro antes de que nos vayamos. No sé si pueden verlo ahí. Cartas a mis amigos. Este es el libro... ¿Acá? Acá. Cartas a mis amigos. Este es el libro que Mario Rodríguez o Silo ha venido a presentar a Chile. Muchas gracias. Gracias. Se nos acabó el tiempo. Y a ustedes muchas gracias por habernos seguido. Nos encontramos el próximo lunes a la misma hora, a las 8:20. Buenas noches. Canal 9, Canal Regional y Automotriz Salazar e Israel presentó Conversa con